Agustín, quiero que nos presentes a uno de tus grandes colaboradores desde el comienzo, ¿no? Sí, junto con Fernando y Karina fuimos los que fundamos acá en el programa el set, ¿ya? Y cada uno con sus especialidades. Entonces, por un lado está toda la parte pecuaria, agrícola, forestal, pero la parte apícola era muy importante desarrollarla. Y Fernando ya lleva muchos años, ha trabajado mucho con comunidades de distintas partes de la región, pero también los últimos años se ha dedicado a todo lo que es la formación en apicultura, así que tiene mucho conocimiento y además sabe entregarlo con mucha facilidad, así que ha sido nuestra gran pilar aquí en el set. Fernando, un tremendo gusto estar contigo. Esta entrevista pendiente hace mucho tiempo, muchas ganas. Quiero que partamos contándole a los amigos de La Ventana Ciudadana tus grandes éxitos en este trabajo monumental. Tú has recibido hace poco una distinción significativa de las universidades del país. Cuéntanos. A ver, primeramente quiero comentar que el tema de apicultura tiene la siguiente importancia. Primeramente, las abejas son un insecto fundamental para mantener a la humanidad con vida. Es decir, la abeja es el único insecto que es capaz de polinizar en forma ordenada y que nos garantice que el alimento está para nosotros y para futuras generaciones. Por lo tanto, para salvar las abejas es un rol importante que tenemos. Ahora ya se ha hecho un reconocimiento en relación a la trayectoria que llevo aquí con la apicultura. Llevo 40 años trabajando en la apicultura. Una apicultura orgánica, ¿qué significa eso? Que se trata de sacar todos los componentes de la naturaleza para ponerlo a disposición de las abejas. Y de esa forma las abejas van quedando más resistentes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasó con ese premio que me dieron, por ejemplo, en el Templo Bahá'í, donde se me reconoce como la persona que más tiempo lleva trabajando con la apicultura orgánica? Y se da un premio, ¿cierto?, que se llama el premio que acaba de recibir mi nombre, que se llama Fernando Fuentes y que se va a entregar próximamente en la Universidad de los Lagos. El tema está en que se ha mostrado que con cosas simples y sencillas se puede salvar este insecto que tiene una función fundamental para mantener a la humanidad saludable. Por ejemplo, se hizo en Chiguayante un trabajo de apicultura urbana. Ahí existía una persona que es una veterinaria que tomó el diplomado de apicultura aquí en el CEP. El tema está que ella puso algunos tratamientos naturales a las abejas, uno de ellos almidón de maíz con extracto de propóleo, que eso es lo que corta la monilia. Pues sus árboles frutales de la casa y en Chiguayante cargaron con tanta fruta que se desganchaban de fruta, pero no es así tan solamente, sino que los vecinos, ¿cierto?, sintieron esa ofrenda que se generó por las abejas, que los vecinos también tuvieron árboles frutales descargados por ganchos, ¿cierto?, se desgancharon por carga frutal. Entonces lo que está mostrando eso, que si cuidamos las abejas estamos manteniendo el planeta con vida y con alimento. Y además que podemos hacer bondadosamente un trabajo que tiene estas características. Por ejemplo, en Chiguayante ya la gente tomó conciencia del tema de las abejas y tú vas a alguna casa y encuentras que la gente instaló bebederos para las abejas. Y los bebederos que le instaló para las abejas es que tienen que amanecer con agua con una temperatura de 10 grados. ¿Qué significa eso? Que ya tienen conciencia que por el tema del calentamiento global ya las flores ya tienen néctar disponible solamente por 15 días, no como antes tenían néctar disponible por 30 días. Entonces, al tener agua disponible ya con unos 10 grados de temperatura, de la mañana hasta la tarde son productivas y esa es una forma que ellos son capaces de recuperar el tiempo que se perdió en relación a la solarización que se produce en las plantas, que es bastante alta ahora, y el calentamiento global está generando problemas serios, y uno de esos problemas también tenemos que resolverlos con conocimiento, pero conocimiento en base a conceptos. Y esos conceptos tienen relación que entendamos las cosas de una forma simple y sencilla, que nos autoexpliquemos de una forma simple y sencilla y que podamos convocar a más gente que se meta en esta tarea. Eso. Ahora, tú has puesto un ejemplo significativo que se da en muchas partes. Cómo nosotros, teniendo una concepción de vida cristiana como yo, que tenemos la obligación de vivir armónicamente con nuestro medio, no lo hemos hecho así. Las grandes industrias se concentran
fundamentalmente en la concentración del poder económico, y poco les ha importado en el desarrollo del mundo lo que es la armonía con nuestro medio ambiente. Te voy a contar que Chiguayante era un pueblito en donde naturalmente las flores y los árboles frutales eran un patrimonio integral del pueblo. Y hoy día Chiguayante, como muchos otros, lo hemos poblado y lo hemos hecho pedazos y hemos perdido eso que tú señalas como elemento fundamental, porque cuidar el rol de las abejas implica generar condiciones para que las abejas tengan la alimentación necesaria, como tú lo señalabas. Pero tú no solo has trabajado en Chiguayante, has trabajado en Chile entero. Y han pasado muchas personas en tus diplomados, en tus cursos, y cuéntanos todo ese trabajo que tú has desarrollado. Bien, el tema está que ya estoy dictando el diplomado aquí en el CET hace muchos años, ya más de 15 años, ¿cierto? El tema está que está llegando profesionales de todas partes del país, incluso de otros países, a aprender el tema de la apicultura orgánica, y empezamos a ver que ya la gente empieza a tener abejas en Coyhaique, por ejemplo. En Coyhaique, las abejas, cuando se le hizo un proceso de evitar que se produzca la monilia, ya la gente en Coyhaique empezó a ver que sus cerezos daban fruta, y ahora tú vas a Chile Chico y encuentras cereza ahí. Después seguimos hacia la zona más centro-sur, por ejemplo, llegamos a Temuco y la gente también se empieza a capacitar y empieza a encontrar que los cultivos también empiezan a aumentar en su producción al tener abejas, y vieron que la importancia que tiene este insecto. Seguimos hacia acá, llegamos aquí a Concepción, y en Concepción también encontramos características de esa naturaleza. Hay comunidades que descubren que al tener abejas, la fructificación en cuanto a todo lo comestible que tenemos disponible como seres humanos aumentan y se protegen. Y lo más importante, que empezamos a ver en la zona central, como yendo hacia Santiago, también hay mucha gente que está en esta tarea. Y lo más significativo es que ahora se integra gente de Arica. En Arica, por ejemplo, hay apicultores que empiezan a trabajar el tema de la polinización para plantaciones de mango, ¿cierto? Y que ahí tenían serios problemas con la polinización. Por lo tanto, en este momento en Chile tenemos abejas desde Coyhaique hasta Arica, lo que antes solamente teníamos abejas desde Temuco hasta Coyhaique, hasta Santiago. Entonces, el espectro en cuanto se refiere a la cantidad de abejas que se tiene en este país aumentó. Y lo que tenemos como tarea en este momento, y a eso está el CET incorporado profundamente, es que generemos conciencia del cuidado de este insecto, que es fundamental para mantener a la humanidad saludable. Y aquí en el CET, por ejemplo, puedo mostrar como pequeños laboratorios cómo se trabajan las abejas. Tú acabas de ver recién que acaba de salir un grupo de profesionales que estaban capacitándose en el tema de la apicultura, que estaban capacitando en el tema de agricultura orgánica, pero también tiene un taller de apicultura orgánica, donde ellos lo primero que les sorprendió es que ninguno de ellos trabajó con su protección. Todos se les invitó a trabajar con las abejas, pero un efecto mucho más armonioso y natural, que es un poco lo que se está recolectando de los relatos que están de tiempos antaños. Por ejemplo, en Egipto hay piedras con grabados, ¿cierto?, con personas que están haciendo culto a las abejas. Es decir, que las abejas en todas las culturas del mundo y en todo el tiempo en que la humanidad ha estado en la tierra ha tenido importancia. Y ahí esa persona que sale en esa roca, en esa piedra, está haciendo culto a las abejas sin el rostro cubierto. Lo que está mostrando es que antes la gente tenía más conciencia del cuidado de las abejas, y las abejas no nos reconocían como enemigos. Como una relación armónica. Y ahora lo que estamos haciendo es eso que acabas de ver tú aquí, que todo este grupo de agrónomos que salió de entre medio de los cascones, ninguno salió diciendo me picaron 10 abejas. Digo que al contrario, me habría quedado más tiempo viendo el tema de las abejas, porque se requiere un conocimiento en la apicultura, un conocimiento en base a conceptos. Y cuando se tiene un conocimiento en base a conceptos, se dice que justamente la persona puede enfrentar diferentes situaciones de desafíos que tiene de aquí en adelante. Y aquí, por ejemplo, si empezamos a mirar, empezamos a mostrar cosas, ustedes se fijan, donde empezamos a poner plantas como el romero, y esta planta de romero hacemos una poda, ¿cierto?, con estas características como una mesa. Entonces este romero tiene una superficie de contacto en relación al sol mucho mayor.
Por lo tanto, la cantidad de flores aumenta un 50% más. Y además que tiene flores disponibles y con los elementos que la abeja necesita para poder mantenerse sana. Entonces, y miramos para acá otra especie. Esta es una especie introducida, ¿cierto? Hace un poco tiempo atrás, que esto viene de Islas Canarias, ¿cierto? Que se llama Tagasaste, que es una planta que no adquirió características tóxicas en este país. Entonces la gente empieza a poner este tipo de plantas cerca del colmenar y la abeja no tiene que trasladarse tantas distancias para ir a buscar el alimento. Entonces, como ya estamos con el problema del calentamiento global, en que el néctar está cada vez menos disponible, tenemos que poner las plantas lo más cerca posible a las abejas, para que las abejas tengan que hacer un esfuerzo menor en la producción de la miel, que es un poco lo que ha pasado, digamos, en la zona cerca de La Serena, donde la gente ha puesto abejas y como la floración cada vez se pone más escasa, han tenido que trasladarse más allá del territorio que ellas pueden recorrer, que son 3 kilómetros. Entonces se han encontrado colapso de abejas muertas 50 metros antes del colmenar, porque la abeja solamente tiene la capacidad de volar 3 kilómetros a buscar su alimento que está disponible. Entonces, también lo que nos está mostrando eso es que el conocimiento de la apicultura tiene que ser un conocimiento en base a conceptos. Si la persona adquiere conceptos en su conocimiento, ya no es un conocimiento como parches puestos con escupo nomás, que justamente una vez que se cae el parche, se ve la herida, que la herida solamente significa desconocimiento y ese desconocimiento hace que la apicultura cada vez sea más frágil. Tareas que hacer. Y yo personalmente en mi familia tenemos abejas, trabajamos justamente en el campo con las abejas, ninguno de mis hijos se protege la cara, todos sienten que tienen que empezar a proteger este insecto. Por lo tanto, lo importante es que tenemos que tener conciencia, que tenemos que trabajar desde el corazón para sacar este insecto del colapso que tiene. Fernando, tú has hecho y la Ventana Ciudadana quiere destacar y felicitar por tu labor. Gracias. Sin embargo, todo lo que tú has hecho es demasiado poco respecto de la crisis medioambiental que hoy día tenemos. Y mi pregunta de fondo tiene que ver con lo siguiente. ¿Está en peligro hoy día la existencia de la abeja en el mundo? Sí, muy en peligro. De hecho, hay países donde ya la abeja ha desaparecido en gran cantidad, donde ya las especies comestibles también han ido en baja. Entonces, si tenemos estos ejemplos claros, ¿cierto?, donde ya este insecto es fundamental, no sé qué tenemos que saber o qué tenemos que tocar como fondo para empezar a tener una reacción. Tenemos el tiempo suficiente para reaccionar y sacar este insecto del colapso que está muy complejo, porque si no, lo que viene en las próximas generaciones es una cosa dramática. Si no hay abeja, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay alimento. Que eso es un poco lo que ya se ha escrito por mucho tiempo, ¿cierto? Y que está en todas las informaciones, que el 90% del alimento se saca de las plantas que producen frutos, pero polinizadas por las abejas. Que la abeja es el único insecto que es capaz de estimular en las flores un tubo que se llama tubo polínico, donde permite que deje entrar un grano de polen y da la posibilidad de que salga una fruta. Un ejemplo, si nosotros vemos en el campo un durazno y ese durazno tiene un fruto pegado uno al lado del otro, es que eso se produjo una falsa polinización. Si nosotros sembramos esa semilla, no es que salgan más árboles. Entonces la abeja lo que se encarga es que el fruto tenga una semilla y esa semilla tenga la posibilidad de volver a sembrarse y dar la posibilidad de que otras generaciones sigan teniendo alimentación asegurada. Por lo tanto, ahí empezamos a ver claramente que este insecto es fundamental para la abeja. Fundamental, y yo les quiero mostrar, por ejemplo, voy a ir a abrir un cajón, ¿cierto? Y ese cajón de abejas los voy a invitar a abrirlo sin ninguna protección. Y eso lo que está indicando claramente que hay conocimiento y seguridad de que este insecto está sano, y cuando el insecto está sano no nos reconoce como enemigo, que eso es fundamental para esta grabación. O sea, ellos saben, antes de eso, las abejas saben
dónde están sus amigos, Sí, quienes lo tratan bien. Sí. Un consejo, la ventana ciudadana se lee y circula a través del mundo. Ya. Nos leen en Francia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en distintos lugares. Un mensaje tuyo hacia el mundo Sí. para cuidar este maravilloso insecto. Bueno, una de las cosas que yo quiero plantear, primeramente que el tema de las abejas se tiene que conocer, ¿cierto? Su tarea, pero su tarea se tiene que entender como un concepto. Primeramente eso es lo que nos está pidiendo, que tiene que ser un conocimiento en profundidad. Lo que yo recomiendo es que todos los seres humanos nos hagamos cargo de este problema que tenemos con las abejas. Por ejemplo, como poniendo alimentos de clara procedencia, que solamente es la miel, no agregándole azúcar a las abejas, porque el azúcar es un monosacárido y la miel es un polisacárido. La miel tiene 60 microelementos. Cada microelemento tiene una enzima específica y eso es lo que le sirve a las abejas y eso es lo que le ha permitido vivir estos 60 millones de años en la Tierra. Si fuera solamente por un monosacárido sacado del azúcar, sería un insecto que estaría en colapso hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, ese efecto simbiótico que ha producido la abeja con los vegetales tiene una trayectoria muy larga. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos cargo de salvar este insecto del colapso que viene. Porque si no, el tema está en que lo que se nos viene es más hambruna, lo que se nos viene con la gente, que la gente tiene menos disponibilidad de diversidad de alimentos, que eso es lo que nos favorece al tener abejas. Así es que yo creo que lo más interesante de esta grabación es que uno de los mensajes que yo le estoy dando a la gente es que todos nos hagamos cargo de las abejas. Y en ese sentido, justamente voy a volver a poner como ejemplo algunas comunidades aquí en Chile. Por ejemplo, San Fabián del Ico ya tomó esa tarea de preservar la abeja, por lo tanto toda la gente ahí cuida la abeja. Después Chiguayante, como una comuna urbana, también tomó el rol de cuidar las abejas. ¿Cómo se llama la chica que trabaja ahí, que tú señalaste? La chica ¿Del Chiguayante? de Chiguayante, bueno, aquí es que no es chica, sino que Francisco Araneda se llama la persona que está trabajando como agrónomo cuidando las abejas. Entonces, el tema está en que tenemos que tomar ese tipo de acción y rápida, y no pensar que esto va a ser, digamos, un efecto de milagro, que alguien nos va a venir a resolver este problema. O sea, es mucho más responsable salvar las abejas que dejar que éstas vayan desapareciendo. Y para eso, sí, lo que nosotros necesitamos es que vean este insecto como algo amigable, que es lo que nos muestran los relatos escritos o grabados en piedra de los egipcios hace 2000 años atrás, donde toda la gente trabajaba con el rostro descubierto, lo que demuestra claramente que esas culturas reconocían este insecto como fundamental para mantener a la humanidad saludable. Incluso se habla que, por ejemplo, la ciudad de Poseidón, ¿cómo se llama esa ciudad, cierto? Ella también tuvo problemas, porque el problema principal es que no tuvo una abeja, en donde justamente se descubre que este insecto es fundamental. Estas 12.000 abejas que hay aquí adentro, de las 12.000 abejas que no haya ninguna que nos esté saliendo a picar nuestro rostro o nuestro cuerpo, lo que nos está indicando claramente que están sanas y saludables. Por lo tanto, estamos dejando una ofrenda a las próximas generaciones. Eso es el rol que tenemos, porque generalmente se está mostrando a la gente que tiene que protegerse el rostro, que tiene que tener mucho cuidado. Incluso, por ejemplo, hay tallas como esta. Si alguien va manejando un vehículo y entra por la ventana una abeja, esa persona pierde cierta conciencia, piensa que es más importante tratar de matar la abeja, suelta el volante y choca. Eso lo que demuestra aquí claramente que este insecto es mucho más amigable. Yo les quiero acercar para acá para mostrar este insecto, ¿cierto? Voy a abrir un cajón. Este cajón solamente tiene para que la abeja se pueda alimentar aquí. La retiramos, ¿cierto? Y este producto está saliendo ahí, ustedes se fijan, ese es el veneno. Con ese veneno, en forma humana, se está haciendo un proceso que se llama crema de apitoxina. Y la crema de apitoxina tiene una carga analgésico mucho más alta.
Entonces vamos a dejar esa abeja que está ahí. Yo les voy a mostrar cómo es un macho de las abejas y vamos a castrar un macho, ¿ya? Aquí frente a ustedes. ¿Qué les parece eso? Una maravilla, qué maravilloso. Castrar un macho. ¿Cómo lo reconoces? Porque tiene una forma más redondeada. Entonces los machos de los insectos necesitan fuerza neumática para producir erección. Entonces ahí está moviendo las alas este macho. Y lo que vamos a hacer ahora es que muestre su aparato reproductor. Ahí la estamos estimulando. Ahora aparecen los testículos que están ahí. Están los cornezuelos. Y ahí aparece el pene. Ahí aparece el pene. Ahí está el semen, ¿cierto? Y este insecto es el que se encarga de fecundar a la reina, pero para que pueda producir ese efecto, este insecto necesita fuerza neumática. Por lo tanto, tiene que venir de muy lejos a producir un acoplamiento con la reina. Lo que está mostrando este acto que estamos desarrollando aquí es que las abejas no producen consanguinidad, porque para producir ese efecto de multiplicación tiene que venir de muy lejos volando, así viene con los pulmones llenos de aire. Entonces, esta castrada tiene como finalidad poder mostrar que todo se puede hacer con armonía. Es decir, que lo que hicimos aquí ni siquiera tuvimos que poner protección, porque sacar cualquier sanga en una colmena, obviamente que la abeja siente la necesidad de defenderlo, ¿cierto? Pero alguno de nosotros se tuvo que defender. No, ¿cierto? Hicimos la acción mucho más amigable, que eso es lo que nos muestran esos relatos que están grabados en piedra del tiempo de los egipcios. Es decir, esos tipos ya descubrieron que las abejas son fundamentales. Entonces ellos iban a los cajones de abejas sin protección y siempre nosotros hemos sabido que a cualquier acto se hace culto de rodillas. Y esta gente hacía, los grabados están hechos en piedra, haciendo culto a una persona con el rostro descubierto y de rodillas frente a estos insectos. Por lo tanto, es fundamental para que esto lo podamos seguir transmitiendo al resto de la gente, a las nuevas generaciones, que es fundamental cuidar este insecto. Si queremos cuidar a los jóvenes, a los niños, tenemos que dejarle este producto que es la abeja, que es un producto de la naturaleza. Y si la gente se está alimentando de miel, que este momento cada vez más común, la miel tiene que ser absolutamente sana, saludable y sin un producto químico, porque la miel es un producto que tiene 60 microelementos, ¿cierto?, en su fase, y estos 60 microelementos, cada microelemento tiene una enzima específica que al incorporarla en nuestro organismo se metaboliza casi en forma inmediata y tiene un resultado que es sorprendente. Y así tendremos una salud mucho más estable. Desde uno de los espacios significativos del set, estamos poniendo término a esta entrevista con Fernando, que nos ha deleitado con conocimiento, con sabiduría y sobre todo con sabios consejos para que nosotros, individual y colectivamente, cambiemos nuestra conducta y sepamos cuidar a este maravilloso insecto que es parte de la armonía del medio ambiente, las abejas. Muchas gracias. Realmente que hayan grabado esto puede ser un instrumento de excelente calidad para que justamente hagamos más conciencia en el cuidado de este insecto, que es fundamental para mantener a la humanidad saludable. Muchas gracias.